Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué las vitaminas ponen la orina amarilla? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero contestar una pregunta que nos han hecho varias veces en Metabolismo TV. Usted puede escribir a Metabolismo TV, puede hacer sus comentarios, siempre tratamos de contestarlo. Puede que tardemos un poquito, pero es porque hay mucha gente. Metabolismo TV lo están viendo como 1.2 millones de personas al mes. Sé que son bastantes y pueden haber bastantes preguntas, pero vamos a llegar. De todas maneras, la razón por la cual las vitaminas, una buena vitamina pone la orina amarilla, es lo que quiero explicar para quitar la duda de aquellas personas que preguntan por qué la orina se me pone amarilla. Voy a explicarlo. Fíjense, nosotros nos dedicamos, yo me dedico en los Natural Slim, tenemos centros Natural Slim en México, en Costa Rica, en Panamá, en Puerto Rico, por supuesto, y también tenemos en Estados Unidos. Y en esos centros nos dedicamos a ayudar a las personas a recobrar su metabolismo. No vale la pena hacer dieta si una persona no recobra su metabolismo, porque el metabolismo es lo que pasa dentro del cuerpo y es lo que hace que el cuerpo pueda quemar la grasa. Muchas personas han notado que engordan hasta de mirar la comida, y es porque tienen un metabolismo lento. Así que nosotros nos dedicamos a ayudar a la persona a entender qué cosas debe hacer a nivel de nutrición, de hidratación, de limpieza de hongos, de lo que sea que tenga que hacer para recobrar esa fuerza metabólica que hace que el cuerpo con facilidad queme la grasa y la persona no esté sufriendo y bajando y subiendo y bajando y subiendo en una dieta sin terminar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las dietas regulares cuando uno no maneja el tema del metabolismo? ¿Qué es la clave? Cuando una persona tiene un buen metabolismo, todo el mundo conoce uno de esos flacos famosos, así como Jorge. Saluda, Jorge, saluda. Jorge es uno de esos flacos condenados que comen como loco y no engorda. Tienen un metabolismo privilegiado. Pero aquellos de nosotros que tenemos un metabolismo lento, pues engordamos hasta de mirar la comida y hay que trabajar con el metabolismo. Entonces, nosotros para levantar el metabolismo de las personas que nos visitan en los Natural Slim, que son miembros del sistema Natural Slim, utilizamos una vitamina especial que se llama Metabolic Vitamins. Son vitaminas especiales para el metabolismo. Es una formulación bien poderosa porque es como de 25 a 50 veces más poderosa, más grande en términos de las dosis que se utilizan. 25 a 50 veces más potente que cualquier vitamina en el mercado. Lo tenemos que hacer así porque si la persona no tiene suficientes vitaminas de las que necesita la mitocondria, que es la parte central de la célula, para crear la energía, convertir los alimentos en energía y no en grasa, pues no va a funcionar. Esto conlleva que una persona se toma como un paquetito diario, ¿verdad? No es una sola tabletita, sino que son como varias que se usan durante el día, un paquetito al día, ¿no? Ahora, muchas personas nos preguntan, no solamente de los que usan estas vitaminas, sino de los que usan otras vitaminas, notan, oiga, cuando yo tomo vitaminas, la orina se pone amarilla. Pues yo quiero explicarle por qué la orina se pone amarilla y cuál es el significado detrás de eso. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Las vitaminas más importantes, bueno, todas las vitaminas son importantes, pero las vitaminas más importantes para el metabolismo, ¿okay?, son lo que llaman el complejo B. El complejo B, que es la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico y demás. Ese grupo, ¿verdad?, es el que controla el metabolismo. Cada uno hace una función distinta y las vitaminas trabajan de forma al unísono, trabajan en sincronía, ¿no? Por ejemplo, del complejo B, pues todas son necesarias al metabolismo, pero resulta que de este complejo hay una que se llama la vitamina B2, cuyo nombre verdadero es riboflavina, ¿okay? La riboflavina es una vitamina muy interesante porque tiene unos efectos muy importantes dentro del metabolismo. Por ejemplo, la riboflavina, cuando hay deficiencia de riboflavina, la gente empieza a partírsele los labios. Cuando usted ve una persona que tiene como el labio partido aquí por los lados, eso es deficiencia de riboflavina. Así que tiene que ver mucho con el tejido mucoso, con el de los labios, ¿eh? La riboflavina, también cuando la persona está deficiente de riboflavina, pues va a tener
demasiada sensitividad a la luz. O sea, hay personas, sobre todo ya personas entradas más en edad, que se ponen deficientes de riboflavina, porque su dieta no es muy buena o no usan vitaminas, y entonces empiezan a tener mucha sensitividad a la luz que no toleran la luz, ¿no? Así que tiene que ver con la luz, ¿no? Hay personas que también experimentan fatiga de los ojos, o sea, que están frente a un computador y los ojos se les fatigan. Esa fatiga de los ojos, esa fatiga de ojos es causada por la deficiencia de riboflavina. La riboflavina tiene mucho también que ver con la creación de cataratas. Las cataratas, que es que le sale como un tejido alrededor de los ojos que le dificulta la vista, le pasa mucho a las personas ya mayorcitas, ¿verdad? Pues tiene mucho que ver, se han hecho estudios, se ha visto que hay una relación directa entre el consumo de riboflavina y la cantidad de cataratas que salen. O sea, que la riboflavina tiene unos efectos muy importantes para el efecto de la salud, del metabolismo y demás. Ahora, la riboflavina es una vitamina que es bien amarilla. Tiene un colorante natural bien amarillo. ¿Qué pasa? Cuando usted está tomando una vitamina que tiene riboflavina, que de hecho debe tomarla, no se le ocurra ponerse a tomar riboflavina sola. La vitamina B2 trabaja en combinación con la B6 y ella sola no puede trabajar sola, o sea, trabajan en coordinación, ¿no? Si le falta la socia de la B6 no va a hacer nada. Así que básicamente uno toma un buen complejo vitamínico que tenga una buena cantidad de vitamina B1, B2, el complejo completo de B6, de todo el complejo, y la acción es unitaria, es total, ¿no? Ahora, esta vitamina, riboflavina, tiene un color amarillento fuerte. Ahora, fíjense, y perdone que le voy a hablar de orina un momento, ¿ok? Cuando usted orina, si esa orina es casi transparente, pero es un amarillo fosforescente, eso es una orina saludable, porque el amarillo fosforescente lo causa la riboflavina, que es ese fosforescente amarillo. Ahora, si usted está deshidratado y no toma suficiente agua, su orina va a ser bien amarilla, pero va a ser un amarillo distinto, es un amarillo tenebroso, es un amarillo con sedimento, sedimentoso, es un amarillo que puede tirar inclusive como hasta tirando un colorcito como anaranjado, ¿no? Eso es una orina de una persona deshidratada, ¿me sigue? Que el cuerpo no tiene más remedio que concentrarla, porque a falta de agua, pues entonces inclusive le hace piedras en los riñones y todo ese tipo de cosas. O sea, que hay que poder diferenciar entre una orina saludable, una orina casi transparente, porque hay bastante hidratación, y es de un amarillo que da la riboflavina, pero un amarillo fosforescente, no un amarillo sedimentoso. Entonces, eso para que sepan las personas que se preocupaban, que porque está amarilla, que no hay demás, es saludable, pero debe ser ese amarillito fosforescente que da la riboflavina. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.